casi unos 8 o 9 meses atrás por ahí, nos volvimos a encontrar y después de hablar un tiempecito, él pues nos volvimos a poner de acuerdo y está con nosotros desde entonces. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que yo le dije, bueno, yo sé que vos diste corderitos, pero yo quisiera que empezaras vos mismo recibiendo corderitos. Eso lo hice porque para ver su corazón, a ver dónde estaba su corazón, si en su corazón había humildad. Y él lo hizo, fíjese, él lo hizo, se metió a corderitos, ahora está en mayordomía. Y eso es una de las cosas que a mí me bendicen cuando miro sujeción y humildad. Eso me bendice a mí. Amén. Porque eso te muestra el corazón de una persona que no se anda detrás de reconocimiento ni de soberbia, sino eso me bendijo mucho. Y les digo que en este tiempo que él ha estado, pues que no hemos estado juntos, él pues ha sacado ciertos estudios ahí, tiene su propia universidad teológica, reconocida a nivel nacional, acreditada, y gracias al Señor yo lo bendigo porque pudiendo estar en cualquier otro lugar, él regresó a lo que yo diría se le ha recibido como su casa. Y hoy yo le pedí que nos compartiera la palabra. Y yo le quiero presentar al hermano Lovell Figueroa. Lovell, pasa por acá. Amén. Realmente no esperaba esas palabras, pastor, pero realmente quiero decirle, como se lo expresé la primera vez que nos encontramos después de hace mucho tiempo, que para mí usted y la pastora Yabanca nunca dejaron de ser especiales. Realmente no me siento parte de esta casa, sino que soy de esta casa. Así que le doy gracias al Señor por haber propiciado nuevamente que hayamos pues compartido con el pastor, me haya puesto en orden con Dios y en orden también con mi autoridad. Así que gracias le doy al pastor por esta oportunidad que hoy me permite estar frente a ustedes. Sé que hay personas a quienes conozco de hace mucho tiempo, personas que estuvieron durante esos tiempos, mi hermana Claret, mi hermano Wilmer, en fin, y otras personas que están por aquí, mi hermana Heidi, que no sé por dónde está ahora. Así que la gloria siempre sea para el Señor. Hoy me acompaña mi esposa, está aquí, y ella, sí, mi esposa Daomeis está por aquí, es de origen cubano. ¿Cuántos son de Cuba? Bien, tenemos una cubana aquí más. Bien, ella definitivamente ha sido pues importante para mi vida, para poder estar hoy aquí. Cuando uno empieza a estudiar, le enseñan muchas formas de cómo empezar. Incluso le dicen cómo no debe de terminar para que el mensaje esté bien. Pero creo que lo más importante no es utilizar técnicas, sino darle la libertad al Espíritu para que sea Él quien pueda guiarnos para entrar, para permanecer y lo más importante, para continuar hasta que Él lo decida. Así que, ¿qué le parece si oramos de entrada y le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta noche. Gracias te doy, Señor, por el privilegio que me concede de estar hoy aquí, Señor. Estamos aquí solamente con un propósito, para que tú te glorifiques en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces a cada uno, Señor, por nombre, apellido, su constitución genética. Tú sabes la palabra precisa que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, para activarnos, para levantarnos, para que tú, Señor, nos continúes llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Solamente estamos aquí expectando una palabra que sea la suficiente para que pueda obrar en nuestro favor y para que tú, Señor, continúes desarrollando la obra y el plan que tienes en cada uno de nuestra vida. Gloria sea al Señor. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Bien, mi pastor decía que hace mucho tiempo, cuando él viajaba a Homestead, pues que era bonito viajar de noche, porque dice que miraba muchas estrellas.
Lo que no sabe mi pastor, yo que vivo en Homestead, ahora que regresé a Homestead, es que ahora es más bonito. Porque se pueden ver estrellas de día. Porque si usted va manejando y no tiene cuidado, cuidado se estrella. Así que creo que hemos avanzado en la ciudad de Homestead, porque podemos ver estrellas de noche, y si se estrella de día, pues también las puede ver. Así que aprovechando esas palabras de mi pastor, quisiera decirle que hay un refrán muy, pero muy popular que sé que cada uno de nosotros conocemos. Y es que no es por mucho madrugar que amanece más temprano. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una experiencia diferente, pero en mi caso que no tengo una hora precisa para levantarme, siempre está a la misma hora. Quizás usted ha tenido una experiencia diferente. En mi caso no ha sido así. Lo que sí sé es que la vida es una escuela para cada uno de nosotros. Y por supuesto en ella encontramos momentos agradables, momentos que nos alegran el día a día, momentos que a todos nos gustan, momentos de felicidad, momentos de triunfo, momentos en los cuales nosotros podemos experimentar pues lo bello, lo hermoso de los colores, de las hojas, de las hormigas. Todo lo miramos hermoso, pero la misma vida, la cual nos presenta ese pasaje, esos paisajes hermosos, también nos presenta la otra cara de la moneda en algunas ocasiones. Y es cuando a veces sucumbimos ante las malas decisiones. A veces fracasamos, a veces caemos, a veces nos tropezamos. Nadie está exento de experimentar estos dos lados. Lo que sí es importante para cada uno de nosotros es cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a responder, qué lecciones vamos a aplicar a nuestra vida en cada uno de esos eventos. No importa cuán lejos hayamos ido, siempre hay un camino de regresar a la casa del Padre. El camino de volver a empezar. Siempre en la vida se nos va a presentar a nosotros oportunidades. Depende de nosotros si decidimos tomarlas, si decidimos ir por un camino o si decidimos ir por otro camino. Pero el más importante que cada uno de nosotros debe de procurar en cada momento es siempre ir en la dirección correcta. Así que yo quisiera que reflexionemos un poquito acerca de lo gratificante que es para nuestra salud emocional y para nuestra salud espiritual el volver a empezar. Y para que empecemos a poner un poquito de fundamento a esta parte de volver a empezar, quisiera que me acompañen un poquito. Déjenme ponerme los ojos para que usted vea, pastor, que cómo avanzamos en Homestead. Y es que en el libro de Eclesiastés, verso 3, encontramos un pasaje muy, pero muy conocido. Eclesiastés, la primera parte de Eclesiastés, dice que todo tiene su tiempo. Pero cuando usted continúa avanzando en esos versos, se da cuenta que aparecen 14 contrastes, 28 experiencias que de una u otra forma, cada uno de los seres humanos nos identificamos con ellos. El verso número 2 empieza con estos 28 experiencias y empieza con la más importante, con el momento de la vida y con el contraste, el momento, el tiempo
de la muerte. Pero termina diciendo en estos 14 contrastes que hay un tiempo de guerra, pero también hay un tiempo de paz. Así que dice el libro de Eclesiastés que todo, escuche, todo tiene su tiempo. Todo lo que nos acontece a nosotros, todo lo que nosotros podemos esperar, hay un momento, hay un tiempo designado por Dios. Sean experiencias buenas o sean experiencias difíciles. Siempre hay un tiempo que está escrito dentro del plan de Dios. Cada una de esas experiencias, a las que llamamos buenas o a las que llamamos no tan buenas, ayudan de una u otra forma para bien cuando nosotros decidimos extraer de cada una de ellas un valor espiritual que forme en nosotros un carácter, que forme en nosotros, en nuestro ser interior, algo espiritual que nos pueda fortalecer como ese barro cuando entra en contacto con el calor. Necesitamos entender que no hay nada que escape del tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, y es por eso que tenemos que entender que todos los aspectos de nosotros están sujetos al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo. La primera parte que nosotros podemos aplicar en este texto es que tenemos que volver a empezar, pero entendiendo que todo tiene su tiempo. No podemos adelantarnos a Él, ni tampoco podemos esperar que el tiempo de Dios pase frente a nosotros. Tenemos que tener sensibilidad en nuestro espíritu para poder discernir el tiempo de Dios. Y que no venga Dios entonces a nuestra vida y pueda reprendernos, como en algún momento estuvo el pueblo de Israel. Cuando vamos al libro de Ageo, nos damos cuenta que todos estaban cómodos en casa. Dice que tenían sus casas adornadas, tenían sus casas bien pintadas, tenían las casas bien decoradas, pero la casa del Señor la habían descuidado. Y entonces viene el profeta y le dice: ¿pero qué les pasa? ¿Acaso es tiempo para estar de esa forma? No, es tiempo para que nos levantemos y podamos reedificar la casa. De manera que todo tiene su tiempo. Pero cuando seguimos avanzando en Eclesiastés número 1, la segunda parte dice que todo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. A veces nosotros queremos jugar a saber más que Dios. Y a veces estamos más interesados en el color azul, verde, trigueño de los ojos de Adán que en conocernos a nosotros mismos. Por eso el Señor en algún momento, cuando vamos ahí al libro de Marcos, tuvo que decirle: pero aquel día de la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. El día y la hora solamente Dios la conoce. ¿Sabe que la mamá de Jesús en algún momento quiso que Jesús se adelantara al tiempo y la hora? Y dice que aprovechó aquel momento donde seguramente el hijo no le iba a decir que no. Porque ustedes saben que a veces, ¿verdad? Hay formas que uno puede, pues, aprovechar para tener, pues, mejor ventaja. Y entonces en aquel primer milagro que realiza Jesús, dice que se acabó el vino. Entonces vino María a pedirle vino y le dice: se terminó. ¿Y qué le respondió Jesús? Miren lo que le respondió Jesús. Miren lo que respondió Jesús ahí en Juan capítulo 2. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Yo creo que es importante que nosotros dejemos que Dios actúe en nuestra vida según su tiempo
y según su hora. No podemos adelantarnos. Es Él el que conoce el día perfecto y la hora precisa para trabajar con nosotros. Por eso cuando vamos al libro de Filipenses, dice que el que comenzó en vosotros, la buena obra, el buen trabajo de construcción en nuestra vida, Él se compromete ¿a qué? A continuarlo y a completarlo, a perfeccionarlo. ¿Hasta qué? Hasta que Él os dijera. No, bueno, estamos Juan. Hasta que Él venga. Eso es lo que dice el libro de Filipenses. ¿Y qué es lo que nos está trasladando ese versículo a nosotros? Que tenemos que enfocarnos en nosotros. A veces estamos más enfocados en el vecino que en nosotros. Dejemos que Dios actúe en la vida de cada uno de ellos. Nosotros no podemos estar pendientes de qué forma Dios va a trabajar en la vida, en el corazón, en el hermano. Dejemos que Dios haga su obra, su proceso de construcción de la forma que Él quiere. Concentrémonos en nosotros mismos. Nosotros no podemos estar presionando a nadie. ¿No cree usted que es mejor predicar? Nosotros no podemos estar impresionando a nadie. ¿No cree usted que es mejor testificar? No podemos manipular a nadie. Es mejor enseñar. Hermano, es la voz de Dios la que nos puede llevar a nosotros a hacer su voluntad. Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos convence. Yo creo que es importante que entendamos esto, que es Dios en su tiempo y en su hora que va a realizar algo en nuestra vida. Cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que tiempo y hora no es lo mismo. Podemos confundirlo, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de el tiempo, nos referimos al llamado, a la visitación, al propósito, a las promesas, al momento donde Dios promete. Pero cuando hablamos de la hora, es el punto donde vemos cristalizadas estas cosas. Por ejemplo, cuando vemos la vida de Abraham, vemos que llegó el tiempo donde Dios le promete un hijo. Ese fue el tiempo para él. ¿Verdad que sí? Porque él estaba esperando un hijo. Recuerde que su mujer era estéril. Y llegó el tiempo de la visitación y le dijo que iba a tener un hijo. Pero la hora fue 25 años después, cuando tuvo que tener en sus brazos a su hijo. Y lo mismo ocurrió en la vida de Moisés, cuando fue visitado por el Señor. Pero no fue hasta 40 años después que le llegó la hora. Y si hablamos del pueblo de Israel, tuvo que esperar 400 años después de haberle prometido para que entraran a Canaán. Y fue después del tiempo que Dios utilizó en la 10ª plaga, y fue hasta 40 años cuando verdaderamente entraron a Canaán. Entonces, siempre hay un tiempo y hay una hora. El tiempo de la promesa, de la visitación, del llamado, y la hora que es el cumplimiento. Entonces, no puede haber una hora si no hay un tiempo. Pero el tiempo y la hora dependen del Señor, no dependen de nosotros. A veces nosotros queremos obstaculizar el cumplimiento de la hora, porque no creemos en el tiempo de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, un hombre que era sacerdote, y dice que estaba orando para que su esposa Elizabeth quedara encinta. Mire esto. Y cuando llega el tiempo que se le presenta el ángel y le dice que su esposa iba a quedar encinta y que dentro de 9 meses iba a tenerlo en sus brazos,
Dudó del tiempo. Pero como el Señor sabe qué es lo que necesitamos para que la hora en nosotros se cumpla, en el caso de Zacarías lo dejó mudo. 9 meses lo dejó sin hablar. Me andaba. A señas anduvo 9 meses. Y dice que al 8º día después de haber nacido, cuando era el tiempo de la circuncisión, que le preguntaron cómo se va a llamar. Entonces dijeron, bueno, se va a llamar Zacarías como el padre. Entonces dice, no, se va a llamar, él dice, se va a llamar Juan. Pero como era el padre que tenía que decidir, entonces pidió una tablilla, dice. Y en lo que estaba escribiendo el nombre, se le soltó la lengua y dijo, Juan. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto a nosotros? Que muchas veces el Señor va a hacer algo en nosotros para que la hora, que es el cumplimiento de la promesa, se pueda cumplir en nuestra vida. Yo no sé cuántos quieren quedarse mudos. Yo no sé cuántos quieren. Pero mire, antes de que no se cumpla algo, es mejor aceptar la disciplina del Señor. En el caso de Zacarías, Dios dijo, bueno, mejor lo vamos a dejar mudo. ¿Por qué? Porque no creyó el tiempo establecido por el Señor. El tiempo, hermano, depende del Señor y de su soberanía. Lucas capítulo 15, y esto es parte de la profecía que escuchamos hoy, encontramos un capítulo con 3 perdidos. Un capítulo entero que nos habla de 3 perdidos. Quizás nosotros a veces tenemos o reconocemos de memoria el capítulo 11 de Hebreos, que todo el mundo dice, bueno, ese es el capítulo de los héroes de la fe. Lo que en el capítulo 12:1 se le llama la nube de testigos. Pero a veces pasamos este detalle que aquí encontramos 3 perdidos. Encontramos una oveja que se perdió. Encontramos una moneda que se perdió, un dracma, la que la perdió la mujer. Y también encontramos aquel hijo que se le llama pródigo. Y cuando vamos a al desenlace de esta parábola de lo que llamamos pródigo, encontramos ahí a los 3 actores principales. El padre, que el consentido, el hijo menor, el desesperado, que estaba loco por la buena salud del papá. Mire qué cosa. Mire que el hijo menor, en lugar de alegrarse de la buena salud del papá, estaba triste por la buena salud del papá. ¿Pero por qué? Porque estaba desesperada para ver a qué horas le dejaban la herencia. Porque esa herencia viene después. Y entonces él en su desesperación ya estaba viendo a qué horas le salía la hierba en el pecho al papá. Y el hijo mayor, que es el que se queda en casa. Y usted conoce la historia. Dice que en su desesperación le pide al padre la herencia. Obviamente no era el tiempo para dársela, pero el padre se la otorga. Y resulta que dice la historia, la parábola, pues que la toma, después de unos días dice que se fue de casa. Y estando fuera, lejos del padre, dice que la gastó, que la malgastó. Y llegó un punto donde se quedó sin su herencia. Y empezó a pedirle la mano a todo mundo. Obviamente ya no estaba papá, ya no estaba mamá, ya no estaban los amigos, ya no estaban los conocidos del barrio, sino que le tocó ir a pedir trabajo. Y lo único que encontró fue el de apacentar cerdos.
Y es ahí, en ese momento, que él reflexiona. Así que quiero que leamos aquí Lucas capítulo 15, verso 14. Creo que este no está en pantalla, creo que empezamos en el 17. Pero el 14, básicamente, del 14 al 16, lo que dice es que después que malgastó toda su herencia, tuvo hambre y por supuesto dice que deseaba pues alimentarse, aunque sea de lo que se alimentaban los cerdos. Y en el verso 17, que es aquí donde él vuelve a empezar, es aquí donde le llega el tiempo, es cuando él dice, y volviendo en sí. Escuche, y volviendo en sí. Fue ahí cuando él vio la realidad de su vida y de lo que había hecho. Y fue cuando recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Entonces viene él y hace el plan de ir a la casa del padre y le iba a decir que había pecado contra el cielo y contra él. Y lo más importante, que ya no era digno de ser llamado su hijo. Pero esta expresión de volver en sí es la que nosotros tenemos que ver, que le llegó su tiempo. El tiempo donde su vida había llegado a lo más profundo. Había tocado fondo. Y fue en esa condición cuando él reflexionó y dijo, nada estoy haciendo aquí. Mejor me regreso a la casa de mi padre. Y cuando vamos al verso 20, vemos que él ahora, después de que volvió en sí, después de que reflexionó, después de que meditó de qué forma iba a llegar donde el Padre, es que dice que se levantó. Note, primero volvió en sí y luego fue que él se levantó. No se quedó simplemente con el pensamiento. No se quedó únicamente con las buenas intenciones. No se quedó únicamente con un recuerdo de cómo era la casa del Padre, sino que después de haber reflexionado, se fue corriendo de regreso a la casa del Padre. Y lo primero que hace es que cuando llega allá, pues como ya había ensayado su discurso, le dice, Padre, le dice, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y ni siquiera lo dejó terminar el Padre, sino que dice que lo abrazó, lo besó y empezó a darle las buenas noticias a todos los jornaleros, empleados, a todo el barrio. Y después de las buenas noticias, vino el banquete. Todos tenemos un tiempo y una hora. El tiempo va a llegar cuando nosotros reflexionemos qué estamos haciendo. El tiempo en nuestra vida va a llegar cuando nosotros nos sinceremos con nosotros mismos. Que seamos nosotros. Y que entendamos que en el Señor, que en la casa del Padre, que en el paraíso, que en el Edén, que en el Canaán, que en Cristo hay una mejor calidad de vida. Ese es el tiempo que Dios está esperando en cada uno de nosotros. El tiempo que reflexionemos qué estamos haciendo hoy. Yo no sé lo que estamos haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo yo, pero ¿qué está haciendo usted? Pero sin importar lo que estemos haciendo, tenemos que meditar en nuestro caminar.
meditar en lo que estamos haciendo. Y después de que lo hagamos, no conformarnos con eso. Mire, muchas personas tienen pensamientos bonitos de lo que podemos hacer, pero no lo llevamos a la acción. No vamos y tomamos las medidas correspondientes para poder regresar a la casa del Padre. No importa cuán lejos hayamos ido, siempre hay un camino para regresar a casa. Siempre lo hay. Sin importar la condición que estemos, Dios siempre va a estar esperando por nosotros. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, más de 10 años, yo guardé en un sobrecito un dinero, como a la antigua. Lo que no lo puse debajo del colchón, eso sí me recuerdo. Porque ahí todo el mundo lo primero que busca. Y hasta el día de hoy, yo le digo a mi esposa, hasta el día de hoy, mire, no encuentro la bolsa del saco donde lo puse. No encuentro el pantalón en la bolsa, el calcetín. Hermano, no sé dónde lo puse. Mi esposa dice que no sabe nada. Entonces yo sigo buscando. Aunque sospecho que ella es buena en matemáticas. Porque mire, ella no sumó ahí, digo yo. Porque si hubiera sumado, pues hubiera más. Ella tampoco restó, digo yo, porque si hubiera restado hubiera menos de lo que puse ahí, ¿verdad? Tampoco multiplicó porque no encuentro más. Ni dividió porque no estamos 50-50. Entonces yo, por eso le dije, buena en matemáticas, porque ninguna de esas 4 operaciones tiene lógica. Yo no sé lo que hizo, pero el caso es que tengo más de 10 años buscándose. Y mire, y yo a veces me tomo el tiempo y yo le doy vuelta. Y me dice mi esposa, ¿y qué estás haciendo? No, es que yo estoy seguro. Mire, los libros, ya los despegué la pasta. Usted sabe lo feliz que voy a estar yo cuando yo lo encuentre. Ahora imagínese usted cuánto más feliz está el Padre cuando uno de sus hijos decide volver a empezar, volver a la casa del Señor. Todos conocen a aquel hombre llamado Saulo. Y cuando decimos Saulo, lo primero que se nos viene es aquel hombre malvado, perverso, perseguidor. ¿Verdad que sí? Perseguidor de la iglesia. Y lo bonito de Pablo, o del apóstol Pablo, es que también tuvo su tiempo y también tuvo su hora. El tiempo cuando dice que iba rumbo a Damasco y se encontró con el Señor. Le llegó el tiempo. Y el Señor lo puso claro, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, él mismito se estaba poniendo la guillotina. Pero lo maravilloso que en ese encuentro, en ese tiempo, no quedó mudo, sino que quedó ciego. Y ciego lo llevaron a la ciudad, ciego lo entraron a una casa, pero Dios no se queda solamente con la promesa del tiempo, sino que también le tenía que llegar su hora. Y entonces preparó a aquel hombre llamado Ananías, y cuando lo encomienda, que le dice que tenía que ir a visitar a Saulo, lo primero que Ananías dijo, pero Señor, le dijo, ¿a quién? Ese hombre es terrible.
No solo vas a ir a visitarle, vas a ir a poner manos. Y entonces dice que Ananías fue. Y oiga, y cuando iba llegando allá, yo creo que desde varias cuadras antes de llegar, hermanito Saulo. Y lo fue a buscar y le decía, hermano Saulo, hermanito Saulo, aquel que te apareció en el camino a Damasco, ese me envió aquí. Mire, porque él ya sabía quién era, por la fama que tenía. Pero bueno, lo recibe, ora por él. Dice que después de que oró por él, escamas caen de sus ojos y fue lleno del Espíritu. Dios tuvo un tiempo para tratar con él, pero tuvo que esperar después para que la hora se cumpliera en su vida. ¿Y qué pasó con la vida de este hombre? Le llegaron los hermanos mayores. Y no fue el hermano mayor como el pródigo, que a veces uno dice, pero bueno, el hermano tenía razón de ponerse así, porque si ya se había llevado su parte, lo que está de este lado es mío. De hecho, el padre le dijo, todo lo que tengo ahora es tuyo. Entonces uno humanamente pudiera decir, bueno, había razón. Pero los ahora apóstoles, porque los discípulos tuvieron su tiempo cuando fueron llamados, pero tuvieron que esperar casi 4 años para ser enviados como apóstoles. Su tiempo y su hora, ¿verdad que sí? Pero ahora eran apóstoles. Y ya los apóstoles, cuando llegó ahora el hermano Pablo, no querían juntarse con él. ¿Y qué se necesitó? Se necesitó de Bernabé para que fuera a hablarle a los hermanos mayores. Se necesitó de Bernabé. En 2 ocasiones, Bernabé. Y por eso hablamos que Bernabé es aquel que integra en el cuerpo, no solamente a los recién convertidos, sino que yo creo que Bernabé debería de cumplir una mayor función. Creo que cada uno de nosotros somos un Bernabé. Un Bernabé es aquel que se preocupa para que aquel que esté perdido sea encontrado, para aquel que no esté integrado se integre, para aquel que no ha encontrado su verdadero propósito en el Señor ahora lo encuentre. Ese es un Bernabé, no solamente para conducirlo e integrarlo a los nuevos convertidos, sino también a todos aquellos que de una u otra forma estamos volviendo a empezar. Porque cuando uno quiere empezar, aparecen los hermanos mayores. Porque sentimos el derecho que esto nos pertenece y que ahora nadie va a venir a tocar lo que es mío. ¿Verdad que sí? Pero qué bonito que están los Bernabé que les habla a los hermanos mayores. Yo no sé cuántos quieren tener ese ministerio de la reconciliación. Hermano, todos, hermanos, de una u otra forma necesitamos de apoyo de un Bernabé. Yo no sé, mire, yo tuve varios Bernabé que me ayudaron en este proceso de volver a empezar. De hecho, yo hoy estoy aquí frente a ustedes después de mucho tiempo. Mi esposa me decía, pero ¿hace cuánto tiempo tú no estás? Le digo, bueno, hay que volver a empezar. Entonces, los hermanos mayores debemos, porque ahí sí me voy a incluir, ¿verdad? Porque no dice deben, no, debemos. Porque si siempre estamos diciendo os, pues también debemos procurar el bienestar de los menores. Vosotros que sois espirituales, vosotros que sois mayores, recibid, ¿qué dice? Al menor, al débil en la fe. ¿Verdad que eso es lo que dice la palabra? Y también vosotros los mayores, vosotros los procuren no hacerse menor. ¿Cómo? Cayendo. Entonces, eso es lo importante de los Bernabé, que nos ayudan a integrarnos, pero no solamente como nuevos convertidos, sino integrarnos dentro de la comunidad, integrarnos en el propósito, integrarnos en el llamado, integrarnos en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. El ministerio de Bernabé es un ministerio hermoso que todos debemos, como hermanos mayores, realizar en la vida de aquellos
que llamamos menores o que estamos volviendo a empezar. Necesitamos volver a empezar y hacerlo mejor. La parte número 4 tiene que ver con la parte de volver a empezar sin condenación. Cuando vamos al libro de Juan, al capítulo 8, se dice que llevaron delante de Jesús a una mujer que fue hallada en adulterio. Y dice en el mismo acto. Pero como acto de magia desapareció el varón. Yo no entiendo cómo fue eso, que la hallaron en el acto, pero sola, porque sola la llevaron a ella. Y según la ley en Levítico y Deuteronomio, los dos deberían de estar ahí. ¿Ok? Pero la llevan a la mujer. Pero los escribas y los fariseos no estaban tan interesados en aplicar la ley. No estaban tan interesados en la mujer. Y mucho menos en el que desaparecieron del sombrero. Sino que querían, ¿qué? Probar a Jesús. Pero en su prueba, lo que lograron fue que se llevara a la mujer al tiempo, a su tiempo. Y llevan a la mujer que fue hallada en adulterio delante del Señor. Y ese fue el tiempo de la mujer. Si no lo hubieran llevado delante del Señor, ¿qué hubieran hecho ellos? Sacarla fuera del campamento y empezarla, ¿qué? Pero como querían probar a Jesús, el mal que ellos procuraron para la mujer, ese mal fue para la mujer, para bien. Porque la llevan delante de Jesús, y cuando se la llevan delante de Jesús, Él le dice, ¡ey, cuidadito! Y dice que se postró con ella. Y luego le dice, pero la ley dice, y empezaron a decirle. Entonces Él le dice, está bien, tienen razón, porque no podía irse en contra de la ley. Está bien. Entonces vamos a hacer algo. El que aquí esté ya libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que todos, del mayor en adelante, se fueron uno por uno. Y llegó el momento que Jesús se quedó con la mujer. Y después que le llegó el tiempo a la mujer delante de Jesús, ahora le llegó la hora. La hora donde le dice, ¿quién te condena? Nadie me condena. Entonces tampoco te condeno yo. Vete en paz. Deja de meterte con los que no son tuyos. Endereza tu vida. Y vuelve a empezar. Pero le dice, vuelve a empezar sin condenación. Hermano, ¿quién puede condenar lo que Dios ha justificado? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué a veces no empezamos de nuevo? Porque estamos condenados, hermano. Estamos señalados como que el único pecado mortal, fatal, vergonzoso es el que ha cometido otro y no el que he cometido yo. Pero para el Señor, hermano, todos los pecados son pecados. Y lo que nos aparta de Dios no es uno ni es el otro. Es el pecado lo que nos aparta del Señor. Entonces, nosotros le llamamos malo a todo lo que no hacemos y que lo hace el otro. Si el otro toma mucha agua y yo no tomo mucha agua, está en pecado. Si come carne de chicharrón y yo no como, está en pecado. Entonces llamamos pecado a todo lo que otro hace y yo no lo hago. Entonces
tenemos que volver a empezar, nadie te condena. Hermano, por eso a veces nosotros nos detenemos, porque nos sentimos condenados, hermano. ¿Quién acusará, dice el libro de Romanos, a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá condenarnos? Yo, dice el Señor, soy el que lo justifica. No el chapulín. Yo, dijo el Señor, soy el que lo justifica y nadie puede condenarnos. Y para avanzar ahí, ya que estamos ahí a los últimos minutos, quisiera rápidamente que miráramos este punto número 5, que se encuentra justamente ahí también en el libro de Lucas, pero en el capítulo número 5. Y este narra el momento donde Jesús está llamando a sus primeros discípulos. Y dice que aconteció que estando Jesús, oiga, qué bueno la tecnología. Qué bueno, mire que ya está y yo pasando un trabajo aquí con esta pantalla aquí. Aconteció que estando, por eso el pastor yo lo miro tan tranquilo predicar. Aconteció que estando Jesús junto al mar de Genezaret, dice que se agolpaba mucha gente. Y dice que vio 2 barcas. Y dice que estas barcas ya estaban en la orilla cuando vio a los pescadores que estaban lavando sus redes. Luego viene Jesús y entonces le alquila una de ellas y dice que apartó de la orilla y empezó a enseñar. Y después de que empezó a enseñar, dice que le dijo, bueno, aquellos me imagino que siguieron terminando de preparar, porque ya ellos ya se iban a sus casas con las manos vacías, desilusionados, cansados, con olor a sal, pero sin ni un pescado. Porque imagínense, ¿verdad? Todos mojados, pero con hambre. Y entonces dice que entrando a una de ellas, dice, la cual era de Simón Pedro, dice que le rogó que apartase de tierra un poco y dice que desde ahí enseñaba. Y luego que terminó de enseñar, si ponemos el otro versículo, dice que le dio una orden a ellos, que bogaran, que profundizaran un poquito, van adentro. Y ahí les dice, van a echar la red. Y aquello que no pudieron obtener toda la noche, ahora en contra de toda lógica, van a poderlo obtener. Y entonces aquellos lo hicieron así. Caminaron hacia adentro. La barca estaba ¿dónde? En la orilla. La movieron un poquito de la tierra. Ahí enseñó el Señor. Y ahora le dice que bogaran un poquito más hacia adentro y que tiraran la red. Y dice que fue tanta los peces que las barcas se hundían, que tuvieron que llamar a otras barcas, etcétera, etcétera. Lo que quiero que nosotros miremos aquí es que hay un volver a empezar, pero no desde la orilla. Tenemos que volver a empezar ni siquiera con un pie adentro y con un pie afuera, ¿verdad? Porque a veces uno quiere tener siempre la seguridad por si algo pasa, pues todavía tengo control. No, el Señor le dice, boguen mar adentro. Y ahí van a lograr lo que con toda su experiencia, lo que durante toda la noche no han logrado, lo van a lograr. ¿Sabe que muchas veces, y eso es lo normal en la vida de nosotros los seres humanos, pensar antes de actuar? Pero algunas veces tenemos que volver a empezar, bogar mar adentro, únicamente usando la palabra del Señor. No quiero que malinterprete. Es importante pensar antes de actuar. Pero a veces la Escritura nos dice que eso va en contra de todo lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener el discernimiento si es Dios el que nos ha llamado.
Tener el discernimiento si es Dios el que te dio la palabra. Tener el discernimiento si es Dios el que te mandó. Tener el discernimiento si es Dios el que te está enviando. Porque si es así, tú puedes estar seguro que aunque vayas en contra de toda lógica, experiencia, Dios te va a respaldar y Dios te va a bendecir. Vas a volver a empezar siempre y cuando bogues mar adentro. Es importante que entendamos esto. Las experiencias son buenas, pero en el Señor lo más importante es el respaldo de Él. Tenemos que bogar más adentro. Hay otra historia que no sé si la vamos a proyectar en este último minuto, que tiene que ver también con echar la red. Y es la ocasión cuando Jesús se le presenta a 7 de sus discípulos. Ya Jesús resucitado. Y lo primero que les dice: hijitos míos, ¿tienen algo de comer? No. Pero ese no tan seco a mí me da la impresión como que le dijeron: ¿cómo te vamos a dar a ti si para nosotros tenemos? ¿Cómo le vamos a dar si nosotros estamos que de aquí a aquí le sonaban las tripas? Y entonces, ¿qué pasó? El Señor les hace la invitación nuevamente. Echen la red a la derecha. Hermano, si es a la derecha, es a la derecha. Si es a la izquierda, es a la izquierda. Tenemos que volver a empezar bajo la dirección del Señor. Tenemos que echar la red bajo la dirección del Señor. Y aquellos 7 discípulos, hermano, estaban que no habían pescado igual nada, hermano. Pero qué cosa más hermosa que cuando llega el tiempo y la hora de Dios, hermano, siempre hay un camino de volver a empezar. El camino de volver a empezar cuando llega el tiempo de Dios. El camino de volver a empezar cuando llega la hora exacta de Dios. El camino de volver a empezar cuando nadie nos condena. El camino de volver a empezar bogando mar adentro bajo la dirección de Dios. Y el camino de volver a empezar haciéndolo mejor. Eso es lo importante, hacerlo mejor, porque siempre Dios es un Dios de oportunidad. Así que no importa dónde estemos, lo lejos que pensemos que estamos, lo mal que estamos, a veces nosotros, hermanos, somos quienes verdaderamente nos laceramos, nos torturamos a nosotros mismos. Y Dios está esperando que recapacitemos, que volvamos en sí y que tomemos la dirección de ir a reconocer: he pecado, he fallado, te he dejado, me he apartado, no cumplí, te fallé, mentí. Como Jacob, que tuvo que sincerarse antes de ser llamado Israel, que pasó de usurpador ¿a qué? A Israel. Mientras no ocurra eso, no va a poder llegar la hora. Solamente quisiera ya para terminar, si pasan ya nuestro hermano Wilmer para poder cerrar esta parte, es que yo no sé cuál es el impulso que nosotros necesitamos. Cada uno de nosotros necesita una forma diferente. Yo no sé cuál es la motivación que necesitamos. Yo no sé cuál es la emoción que debe de moverse en nosotros para que volvamos a empezar. Lo que sí sé, que sin importar el fracaso, el desánimo, hay un camino de volver a empezar. ¿Qué nos detiene a nosotros para volver a empezar? Si nos ponemos en pie y empezamos a meditar, ¿qué le parece si volvemos en sí? ¿Qué le parece si usted toma estos minutos para volver en sí y reflexionar sobre su camino? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? Nuestra poca elocuencia, el temor, la indecisión, quizás algún miedo. Nos sentimos señalados, nos sentimos condenados. ¿Qué es lo que nos está deteniendo? No hemos logrado
cumplir con las expectativas de alguien. No hemos logrado completar la tarea. ¿No eres capaz de perdonarte a ti mismo? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? ¿O es que quizás hemos hecho algo que va en contra de nuestras creencias, de nuestros principios morales? ¿Hemos herido a alguien? ¿Hemos lastimado a otra persona con palabras? ¿Hemos actuado impulsivamente en algunos momentos con palabras ásperas y no sazonadas? ¿Hemos pagado mal con mal? ¿Hemos ignorado la necesidad de alguien? ¿Hemos fallado de proteger a nuestros seres amados? ¿Hemos sido insensibles en algún momento? Yo no sé qué es lo que nos está apartando. Yo no sé qué es lo que nos está obstaculizando para volver en sí. Pero hoy es una oportunidad que Dios nos da. Siempre en el Señor hay una oportunidad. Solo tenemos que arrepentirnos, perdonarnos y volver a intentarlo y hacerlo mejor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, el cual es el bálsamo, Señor. Tu palabra, que es la que nos edifica, nos fortalece. Tu palabra, es la que causa vida en nuestro ser. Gracias por la palabra, Señor, la cual es viva, eficaz y cortante, que penetra, discierne y edifica, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, porque es tu palabra la que es suficiente para hacernos volver en sí y esperar en ti, Señor. Mi tiempo y mi hora, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén.